En esta ocasión vamos a estar hablando de las interacciones fármaco-receptor. ¿Qué es lo que específicamente vamos a estar hablando? Vamos a estar viendo cómo se puede evaluar si es que hubo o no hubo relación o hubo algún tipo de interacción entre el fármaco y el receptor. Entonces vamos a tener unos indicadores que vamos a ir analizando para poder cuantificar ese interjuego droga-receptor. El primer indicador que nos va a permitir evaluar sería la relación dosis-respuesta. Cuando se habla de la relación dosis-respuesta, se hace referencia a los efectos farmacológicos máximos que produce una droga después de administrar una sola dosis terapéutica. Entonces, vamos a analizar estas curvas que están trazadas a partir de lo que sería el análisis de una dosis terapéutica. Acá en el gráfico vemos una DT, eso significa dosis tóxica, ¿no? En este caso una dosis terapéutica con respecto a una respuesta. ¿Qué va a ser esa respuesta? Bueno, de repente, de acuerdo al fármaco, si es que nuestro fármaco tiene la acción terapéutica de disminuir, de restablecer la temperatura corporal, entonces la temperatura corporal va a ser entonces nuestra respuesta. Entonces, esa es una manera entonces de verificar de que hubo una interacción entre el fármaco y su receptor. ¿Por qué? Porque a esa dosis se da una respuesta que nosotros estamos esperando. También otra manera por la cual podemos verificar qué tipo de interacción hay entre un fármaco y su receptor es por medio de estas dos interacciones, lo que sería la interacción del agonista con el receptor y del antagonista con el receptor. Bueno, entonces vamos a analizar un poquitito qué es un agonista y qué es un antagonista. Para eso vamos a centrarnos a mirar acá estos gráficos. Estos cuadraditos vamos a mirar, estas serían células, los cuadraditos grandes azules, ¿sí? Y vamos a ver de que tiene acá un receptor. Sería un cuadradito que tiene una formita como un rompecabezas que está en marrón, ¿sí? En los tres tienen. Bueno, y si nos vamos un poquitito más arriba, acá vemos una T. Acá vemos la T con una pelotita azul y acá vemos la pelotita azul. Bueno, entonces analizando un poquitito cómo cada figura viene a ingresar dentro de este espacio, porque decíamos que este cuadradito marrón tiene un espacio, ¿sí? En ese lugar ingresa perfectamente esta bolita azul, perfectamente. Ustedes si ven acá que ingresa perfectamente. Y si es que analizamos de esta manera, la T también ingresa, pero no tan perfectamente, ¿sí? O sea, puede quedarse dentro de este espacio, pero no queda perfectamente. Bueno, pero los dos pueden ocupar ese lugar, ¿sí? Tanto la T como la pelotita azul, los dos pueden ocupar ese lugar, ¿sí? Solamente que uno entra perfectamente, encaja perfectamente y el otro no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas dos figuras van a competir por ver quién ocupa primero este lugar. Bueno, entonces ahí vemos entonces la pelotita azul, que es la que encaja perfectamente dentro del receptor, entonces
le vamos a llamar agonista. El agonista, el agonista al interactuar con su receptor, entonces genera entonces una acción máxima, una activación máxima. Por otro lado, el antagonista, cuando llega a ocupar un lugar en el receptor, entonces no genera ninguna acción, ¿sí? Entonces no se ve, o sea, no se puede verificar ninguna acción y por ende ningún efecto. Bueno, entonces el agonista, nos vamos acá al concepto. El agonista es un fármaco que va a poseer afinidad por un tipo particular de receptor y capacidad de causarle un cambio. Acá está la palabra clave, cambio. El agonista interactúa con el receptor y le produce un cambio. Resultado de ese cambio origina un efecto observable. Eso es el agonista. Por otro lado tenemos el antagonista, este que estamos viendo acá. Es un ligando que interactúa con el receptor o con otros componentes del mecanismo efector para inhibir la acción del agonista, mientras que por sí mismo no inician el efecto, ¿sí? O sea, interactúa el antagonista con el receptor, no tiene ningún efecto. ¿Cuál es el efecto que nosotros vemos? Que no hay efecto. Bueno, entonces acá podemos ver otra vez un rompecabezas del Lego. Vemos entonces, acá tenemos los receptores y vemos que hay como un rompecabezas, ¿sí? Acá tenemos un triangulito. El ligando endógeno encaja perfectamente con el receptor, ¿sí? El agonista a lo mejor tiene otra estructura química, pero también encaja perfectamente con el receptor y también tiene efectos. Si se dan cuenta, hay efecto acá, hay efecto acá. El antagonista tiene una estructura química que por lo que veíamos, ¿verdad?, que era muy específica la unión, entonces llega a ocupar el espacio en el receptor, pero no genera ningún cambio. Entonces no hay acción, por ende no hay efecto. Entonces, ¿qué es cuál es el efecto del antagonista? Ocupar el lugar del receptor y que no haya efecto. Eso es, truncarle al agonista. Esa es la misión del antagonista. Bueno, entonces de esa manera podemos entonces verificar la interacción del fármaco y el receptor por medio de un agonista y de un antagonista. Bueno, otro tipo de indicador es la potencia y la seguridad. Y acá nos vamos a valer otra vez de nuestras curvas de dosis con respecto a la respuesta. La potencia y la seguridad relaciona la dosis administrada con la acción que va a producir. Acá tenemos varios fármacos, fármaco A, fármaco B y fármaco C. Un fármaco es más potente que otro cuanto menor sea la dosis administrada en comparación con el segundo para conseguir una misma acción. La elevada potencia de las drogas de acción específica hace que la mayoría de los efectos se produzcan en concentraciones de rango mayor al micromolar. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos decir acá? Estamos comparando el fármaco A, el fármaco B y el fármaco C. Vamos a suponer de que los tres fármacos son analgésicos, ¿sí? O sea, actúan contra el dolor. Bueno, pero este fármaco a una dosis mínima tiene un efecto máximo, ¿sí? O sea, enseguida el animal no siente dolor, así, nada. Hay todas unas escalas para medir el dolor. Bueno, el fármaco B a esa misma dosis tiene un efecto menor
Y si queremos tener este mismo efecto, vamos a tener que aumentar la dosis. Y el fármaco C también. Tenemos que aumentar muchísimo más la dosis para poder tener el mismo efecto. Entonces, entre estos tres fármacos decimos que el fármaco A es el que tiene el efecto máximo con menor dosis. Entonces, generalmente decimos, ¿verdad?, de que decimos que ese fármaco es potente. ¿Por qué? Porque a pequeñas dosis, entonces tenemos efectos máximos. Cuando hablamos de potencia, generalmente se habla mucho de comparación entre fármacos que tienen un mismo efecto. Entonces decimos que, como estábamos diciendo acá, el fármaco A es más potente con respecto al fármaco B. Pero viene asociado a la seguridad. ¿Por qué? Porque cuando un fármaco es más potente, tenemos un efecto máximo a pequeñas dosis, pero eso mismo lo vuelve poco seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no calculamos bien la dosis, o si es que tenemos alguna patología de base o algo así, entonces podemos caer en un caso de toxicidad, ¿sí? Entonces el margen terapéutico es muy pequeño. Por eso es que se relacionan. Potencia y seguridad se relacionan. Bueno. La eficacia de un fármaco hace referencia al efecto máximo que es capaz de alcanzar. Un fármaco, siempre en comparaciones, ¿verdad?, es más eficaz que otro si consigue una respuesta, si consigue una mayor respuesta. Entonces acá siempre utilizamos entonces la interacción entre dosis con respecto a la respuesta, ¿sí? Entonces nosotros queremos conseguir, cuando hablamos por ejemplo de un antiparasitario, nosotros queremos que muy rápido uno que sea nematocida. Entonces nosotros queremos que muy rápido elimine todos los nematodos. Entonces nosotros a una dosis terapéutica, entonces conseguimos muy rápido que consiga ese efecto que nosotros estamos buscando. Entonces eso es lo que va a dar entonces la eficacia, ese efecto máximo. A lo mejor con este fármaco B no podemos conseguir igual a ese efecto que conseguimos con el fármaco A. A lo mejor disminuyó más, o sea, fue también hematocida, pero fue un poco menor. O sea, ¿quién fue más eficiente? El fármaco A. Y con respecto al fármaco C también, a la misma dosis, o sea, a la misma concentración, entonces los resultados no fueron los mismos. Ahí entonces estamos hablando de eficacia con respecto al efecto que nosotros estamos buscando. ¿Quién consiguió el efecto más óptimo? Bueno, otra interacción, otro indicador entre el interjuego fármaco-receptor es la selectividad y la especificidad. Algunos fármacos son poco selectivos, es decir, que su acción se dirige a muchos tejidos o órganos. ¿Por qué? Porque tiene afinidad o sea, el receptor con el que tiene afinidad está distribuido por todo el organismo. Y ahí tenemos el ejemplo de la atropina. Otros fármacos son altamente selectivos o principalmente a un órgano o sistema. Y ahí tenemos el ejemplo de los digitálicos. Los digitálicos, una vez ingresados dentro del organismo, tienen un tropismo, o sea, van directamente al tejido cardíaco. Bueno, entonces, la afinidad y especificidad son propiedades del receptor que le permiten interactuar generalmente en forma reversible con el fármaco. Y acá entonces, cuando decimos afinidad, hablamos de la capacidad de reacción del receptor para la formación del complejo fármaco-receptor, aún en concentraciones mínimas del fármaco en la biofase.
Entonces decimos que un fármaco o que una sustancia es muy afín al receptor cuando en pequeñas cantidades, en pequeñas concentraciones en la biofase, ya se llega a realizar, se llega a formar el complejo fármaco-receptor. Cuando decimos especificidad, estamos hablando de un atributo del receptor para discriminar una molécula de ligando de otra, pese a que estas puedan ser muy similares. Es lo que estábamos hablando hace rato con respecto al agonista y al antagonista. Justamente gracias a este atributo del receptor de la especificidad, entonces el receptor puede discriminar una molécula de otra. Por más de que sean muy similares, puede entonces discriminar. Bueno, hasta aquí llega este video.